Pues bien, hermanitos, el día de hoy vamos a trabajar con Kahli, con la casa. Permíteme, lo voy a presentar en PowerPoint porque se me facilita más. Ajá, aquí se me facilita más mover eh, el cursor. Bien, hermanitos. Hoy, justamente, día 18 de diciembre, a las 6:45 iniciamos con la energía de Macuili Kahli, de 5 casa. ¿Qué quiere decir Kahli? Casa, Tepetl, Yolotl, Otl. En algunas variantes de la lengua náhuatl, un pueblo le llaman Altepetl, Altepetl, que debería de ser Achtepetl, el cerro donde hay agua. Si el cerro no tiene agua, ¿y tú qué eres? ¿No eres agua? Nosotros somos agua, ¿no? Así una comunidad es Altepetl, ¿sí? Pero la palabra Xicali, la palabra Cali viene de la palabra Xicali. ¿Qué es Xicali? En la lengua náhuatl quiere decir jícara, ¿sí? La jícara, como ese domo que tenemos, ¿no? Que así como nos lo presentan, es un domo que está tapando nuestro Tlaltipac, la madrecita tierra. Entonces, Cali, que es Xicali. Pero como todo idioma, y sobre todo los que hicieron el registro dijeron, híjole, Xicali, como que está un poquito difícil, ¿por qué no le ponemos Cali? Nada más Cali. Bueno, de hecho va a decir, bueno, es que mm, los frailes registraron que es Cali. Sí, pero aquí la cuestión es que los abuelitos el conocimiento lo transmitían de una forma oral, ¿no? Sahagún, Motolinía y todos los demás escuchaban. ¿Cómo dices? A ver, lo anoto, lo escribo ya con letras grecolatinas. Y de ahí que retomaron los nahuatlismos. Por ejemplo, el metate. ¿Cómo se dice metate en náhuatl? Metlatl. Metlatl. Molcajete. Molcachitl. Molcachitl. Petate. Petlatl. Petlatl. Pero estos amigos que llegaron no podían pronunciar el. ¿Por qué? Porque no son nahuablantes. ¿Por qué? Porque el sonido del agua, ¿cómo es? Pegamos la lengua a nuestro paladar y sacamos el aire a los lados de forma lateral y hacemos. Es el sonido del TL. Y el sonido del TL es el sonidito que hace el agua. Es el sonidito armonioso. Por eso hace ratito les mandé el videíto del agua como está haciendo. Está en el grupo el sonidito. Igual en el mar, las olas como se escuchan. Esto es porque la lengua náhuatl siempre, la gran mayoría de las palabras tienen el TL. Algunos dicen Xochitl, Xochitl, y es Xochitl, Xochitl, ¿sí? O en vez de decir Xochitl, dicen So, como si fuera con S, Xochitl, y no es Xochitl. Pero bueno, en este caso, hermanitos, la palabra Xicali habla de una jícara, es de la jícara celeste del universo. Y con esto nos dice que nosotros estamos
conectados con el universo, con la jícara celeste. ¿Cómo? Pues vean ustedes aquí. Es la luna con la persona y con el fluir. Dice, Cali, la casa es un universo. La casa es un universo o está interconectado con el universo. Esta casa que ven ustedes aquí, esta casa que ven ustedes aquí del personaje rojito, ¿ah? No es, no es por coincidencia. Este cuerpo que tenemos nosotros es nuestra casa, es nuestro templo. ¿Cómo cuidamos nuestro templo? ¿Qué alimento le estamos dando? Alimento físico, nuestras tortillitas, lo que comemos, la fruta, cómo lo estamos hidratando. Este es un templo. ¿Cómo lo estamos alimentando acá? ¿Qué conocimientos le estamos dando? ¿Qué pensamientos le estamos dando? ¿Qué emociones estamos alimentando? ¿Qué estamos alimentando con nuestra espiritualidad? Pero la espiritualidad es de la de vernos nosotros. Sigo creyendo de que soy producto del pecado original. Sigo creyendo que, que el gobierno me quiere mucho, me ama, por eso me da mi beca, me da mi apoyo. Sigo creyendo eso. Sigo creyendo que la escuela me enseñan a ser feliz. Sigo creyendo que el gobierno mundial político me dice, cómprate tus jeans, cómprate tus zapatos, cómprate tu perfume, que sea de marca, cómprate esto, cómprate lo otro. Sigo creyendo que eso es la felicidad. Esa es la espiritualidad, hermano. Nosotros somos parte de la jícara celeste, conectados con las energías del universo. Y aquí está, hoy estamos a un día macuili, de machi, de mano, de oquili. Cerramos y hacemos un gusanito. Este es un gusanito. Abrimos, son 5 gusanitos, ¿no? Independientes de uno. Este se puede mover solito, pero cerramos, hacemos un gusanito. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos un cuerpo físico, que es el que podemos tocar. Que tenemos un cuerpo espiritual, que tenemos un cuerpo emocional, que tenemos un cuerpo intelectual, que tenemos un cuerpo que nahual. Y todo junto hacemos un solo gusano. Y ese gusano de nosotros depende que le salgan alitas y que vuele, que sea libre. Vaya, ¿qué quiero decirles? Que el número 5, que el día de hoy, toda la noche y mañana todo el día hasta en la tarde, tenemos la posibilidad de reflexionar con la energía de la casa, cómo estamos trabajando nosotros en nuestra casa. ¿Qué le estamos dando? ¿Alimento o veneno? ¿Amor o odio? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Decimos, es que a mí nadie me quiere. Pues sí, si ni tú mismo te quieres, entonces ¿cómo quieres que te quieran los demás? No, pues por eso conseguí mi pareja. Pero si ni ella sabe cómo amarte, entonces, para amar, primero te tienes que amar a ti, aceptarte. Pero para poder llegar a ese nivel de aceptación, tienes que pensar que eres importante,
que eres una energía sagrada, que de ti depende crearlo, lo hermoso, lo empático, pero que también depende si quieres dar odio adelante. Bien, entonces el Macuili, ¿sabe? Su regente de Cali, que es el día de hoy, aquí está, Tepeyolojli. Ya en una clase grabada, ya lo subimos en la red, eh, explicamos parte por parte cada elemento que contiene Tepeyolojli. Él es el espíritu de la montaña, el ocelote, y tiene dos cuchillitos en la columna vertebral, ¿verdad? Decíamos que es la percepción. Está en una posición del acecho, listo para atrapar a su objetivo. Nosotros también tenemos nuestro tepeyolotl, claro que sí, tenemos nuestro espíritu. Y que nos dice, debes de estar pendiente, acechando lo que tú quieres. Pero si no sabemos qué queremos, ¿cómo lo vamos a acechar? Puede pasar aquí la sabiduría y no lo vamos a atrapar, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué quiero en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en el ámbito económico, en el ámbito profesional, en el ámbito emocional, en el ámbito familiar, en el ámbito conyugal, o sea, en todos los ámbitos? ¿Qué es lo que quiero? Si sabemos qué es lo que queremos, listo para atrapar eso que yo quiero. ¿Y hacerlo? Claro que se puede, hermanito. Es lo que nos dice Tepeyolotli. Tiene sus colmillitos. Dice, va a ser doloroso acechar. A veces vamos a estar acechando y vamos a atrapar algo que no queremos. Ni modo. Hay que desecharlo nuevamente. Nos dice que la percepción, percibir cuándo hay que atrapar, es una medicina de forma dual en lo espiritual y en lo material. Su ojito pareciera como si nos estuviera sonriendo, ¿no? Si ustedes lo acechan, este ocelotito, este espíritu de la montaña, podemos decir, como que me está sonriendo. Algunos van a decir, no, no, no está sonriendo, se ve que está enojado. ¿Por qué? Porque somos espejo y nos reflejamos, ¿no? Cada quien ve lo que tiene dentro. Como decimos, nadie puede dar lo que no tiene. Lo que tú tienes es lo que das. ¿Y por qué tienen los cuchillitos? Decíamos por lo que es la percepción. Nos enseña a percibir. El espíritu de la montaña, vamos a un cerro en la montaña, pues no, no, no se muestra tal cual, es algo imperceptible. Es como el aire que no lo podemos tocar. Pero ahí está listo para atrapar. Esta casa somos nosotros, hermanitos. Este que ven ustedes aquí, la parte espiritual, la parte material, o sea, la física, lo físico, son nuestros ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Nuestros abuelitos, nuestras vidas pasadas, ¿sí? Nosotros debemos de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tiene una base, chequen, tiene una base justamente de 3 piezas. Nos dice que la base de nuestra vida debe de ser emociones limpias, puras, vivir justamente lo que dice la tontequidad, en la impecabilidad, en lo puro, en lo limpio, en lo sincero, en lo amoroso, en las emociones, este grandote que vemos en la espiritualidad y debe de estar cubierto por una parte energética, nahuali. Debe de estar recubierto nuestro cuerpo, este es nuestro cuerpecito, de cosas muy hermosas. El color blanco es nuestra piel. Les decía yo que a través de nuestra piel percibimos todo lo que vibra en nuestro cuerpo. Y
Este color rojo que ven ustedes, recuerden que el color rojo es la fuerza de voluntad. Para poder escalar y llegar a esta casa, llegar hasta el corazón de esta casa, nos va a costar disciplina, ¿ah? Nos va a costar levantarnos temprano, nos va a costar aceptar de que tengo mis partes negativas y positivas. Es la fuerza de voluntad, ¿sí? Ahora, en este caso, este es nuestra cabeza, el color amarillito, este. ¿Por qué color amarillo? Porque aquí se almacena el conocimiento. Aquí se almacena lo que nosotros queremos aprender, hermano. Aquí, ¿sí? Ojo. Y estas rayitas es nuestro Neltilistli, ¿ah? Son las experiencias vividas y que nos sirven para vivir en armonía. Esta es una casa bien armoniosa. En la parte de arriba, como ustedes pueden ver, es espuma. ¿Y qué es la espuma? Que debemos de vivir con esa pasión de disfrutar lo que hacemos. Al disfrutar lo que hacemos, tiene rayitas, miren, cuentitas, nos habla también de eso, de que lo vivimos con pasión, con disfrute, con deleite, y eso nos va a crear experiencia también. Y este conocimiento y este disfrute, esta sabiduría nos va a servir como una antorcha para ir iluminando nuestro camino, a vivir en armonía, pero también va a servir como un cuchillo que corta lo que no me sirve, lo corto, pero también es cortar, ir abriendo camino y llegar hasta esa profundidad de autoconocernos, ¿sí? El que tiene sabiduría, el que tiene empatía, puede iluminar a los demás, sí, puede enseñarles el camino. Pero para lograr todo esto, vivir en armonía, vivir en paz, disfrutando en cada momento, tenemos que aprender a cerrar ciclos. Y qué mejor que nuestra abuelita Luna que nos enseñe los ciclos de la vida. La abuelita Luna se renueva cada mes. Tiene cuatro etapas. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Y así sucede. Luna nueva, son 7 días. En esos 7 días, ¿qué proyectos tengo? ¿Qué hábitos quiero emprender? Otros 7 días los empiezo a practicar con el cuarto creciente. Voy avanzando, voy avanzando. Luna llena. Como emprendí nuevos hábitos, toda esa luz, ahora esa luz va a ser mi conocimiento. ¿Sí? Ese va a ser mi conocimiento, ahora esa luna llena. Es esa luz. Viene cuarto menguante. Bueno, de todo lo que yo hice va a haber cosas que no me funcionaron, que yo no los pude realizar. Pues vamos a menguarlos, vamos a eliminarlos. Llega nuevamente luna nueva. Como hay cosas que no me funcionaron, ahora me pongo a hacer otras cosas. Y esto de esa ciclicidad. Y qué mejor representado por el conejito. El conejo es lo que representa. Es un símbolo de fertilidad, de ciclicidad, de saber cerrar ciclos, de saber decir, bueno, ni modo, ¿no? Yo que más hubiera querido seguir en ese trabajo, seguir en esta relación, pero pues veo que no funciona, pues cierro el ciclo. Ese trabajo creo que aquí ya no soy tan indispensable, no valoran mi trabajo. Me hago un lado. Y esto nos enseña también de conectarnos. Estos somos nosotros, hermanitos, cada uno de nosotros, de conectarnos con la luna. Chequen, estamos
necesitamos saber conectarnos con la luna, porque somos agua, ¿eh? Somos agua. Y por eso nos muestra que el agüita fluye con la ciclicidad de la luna, ¿sí? Pero tienes que aplicar esa fuerza de voluntad, bien empoderado, decidido de que va a suceder esa ciclicidad, como este personaje que vemos aquí de color rojo. Así como está, la mano izquierda tiene una vírgula. ¿Qué es vírgula? Es esta imagen. Délesle la palabra. Tiene el color de Teocuitlatl, tiene el color del excremento amarillo, sí, pero nos habla de algo muy importante. Este no tiene la forma de excremento, sino que tiene la forma de la palabra. Nos dice, nosotros como personas, y esta palabra no sale de él, de este personaje, sale de otra persona. El conocimiento, la palabra que te den, puedes utilizarlo como sustento. Sí, lo puedes utilizar como sustento. Pero esa palabra que te dan lo puedes comer, o sea, lo puedes ingerir, ya sea en conocimiento, ya sea en alimento físico, ya sea en emociones. Para la otra persona, quizás es una sabiduría muy hermosa, pero para ti igual y no. Haz el proceso, nuestro cuerpo, y vas y lo defecas, ¿no? Lo que es bueno se te queda, y lo que no, pues lo haces a un lado, lo tiras. Ojo, es esta parte metafórica, nos dice, sé disciplinado, consume ese sustento que necesita tu cuerpo, pero si no lo necesita, procésalo y desecha, ¿no? Porque si para alguien nos puede decir, oye, vamos a robarle al banco, tiene mucho dinero. Para él está bien, para él es dinero fácil, pero nosotros decidimos si queremos acompañarlo. Sabemos que al tomar esa decisión van a haber consecuencias y no tan buenas. Imagínense ir a la cárcel o en el acto me disparan, ahí me muero. La moralidad de la familia, mira, el ladrón que no puede trabajar, no por eso tiene manos, tiene un cerebro, ¿no? Es esa parte lo que nos está diciendo. Y aquí en la mano tiene un atadito de ocotes. Nos dice, hazlo ceremonialmente. Cuando tú consumes ese sustento intelectual, físico, emocional, espiritual, depende de ti si lo quieres conservar para ti. Pero todo eso te va a llevar a fluir, como nos está mostrando que se fluye como el agua. No te estanques, porque si te estancas, te apestas, te amargas, ¿sí? En la mano tienen como aquí su maquechlan, aquí sus pulseritas de color blanco. ¿Qué quiere decir? Pues si vas a hacer la ceremonia, hazlo con esa pasión, con esa pureza, con ese chipahualistli, con esa impecabilidad. Al igual que si tú consumes eso, la palabra que te dan, hazlo con esa impecabilidad. Acéptalo, sí. Tú decides si te lo quieres ingerir o no. Y justamente este personaje aquí en su oídito, si ustedes ven, tiene bien empoderado aquí en su oído. Y tiene una franja blanca muy delgada. Dice, lo que tú escuches, selecciona lo que vas a escuchar. No todo lo que te diga va a ser beneficioso para ti, ¿no? Al mismo tiempo, si se dan cuenta ustedes, tienen en su cabello, les decía yo, este un tipo de copetito. Dice, sé perceptivo. Al igual todo lo que tú percibes, seleccionalo si es útil para ti. Adelante, utilízalo. Y si no, pues deséchalo, así como nos lo estaba mostrando. Haz que sea cíclico esto. Y la luna por acá nos muestra sus astros, nos muestra también
su proceso, ¿no? Todo eso nos habla de la ciclicidad como casa. ¿Y qué mejor? ¿Y qué mejor si nosotros aprendemos a valorar nuestra casa? Estas frases para mí son súper importantes. No son mías, me las compartieron, me las compartió un abuelito, a la cual, el cual yo lo quiero mucho. Ya no está en este plano existencial, pero me dejó una gran sabiduría. Y dice, no calcin, no chicahualis, no yoltona, no yolpaquiliscayo, mi hogar, mi fortaleza, mi espíritu, no es es mi espíritu, mi estancia de armonía. ¿A quién le estoy hablando? A este cuerpo que tengo. Practíquenlo el día de hoy antes de dormir. Si quieren, frente al espejo. Dígale, no calci, mi honorable casa, mi fortaleza, mi espíritu, mi estancia de armonía. Te lo estamos declarando. Es un decreto que este es algo sagrado que tenemos, que a veces le damos mal uso, que a veces lo maltratamos, que a veces le damos alimento basura. Eso también debemos de reflexionar, ¿no? Ese es como para nuestro cuerpo. Esta otra frase dice, Nehuatzin, Nehuatzin, Nitescach, Guanochi, Motech, Petlani, Tlen, Nikishewa. Usted es el espejo, todo se refleja en ti, tu imagen que ofrendas. Esta casa que tenemos es un espejo y todo se refleja. Dice que había un abuelito que iba y a todos les encontraba un defecto. Tú eres un fumador, tú eres un flojo, a ti te gusta criticar. Les encontraba puras cosas negativas. Y hasta que se topa con un abuelito más sabio que él. Le dice, abuelito, usted ya no debería estar en el círculo, ya está viejo, ya debería de descansar. Y le dice, y le contesta, Nehuatzi ni Tezcatl, Guanochi, Motech Petlani, Tlen y Quishewa. Usted es el espejo que todo lo refleja, o que todo se refleja en ti, tu imagen que ofrendas. Así es que si tú me dices que yo ya estoy viejo, porque tú te ves en mí, que tú también estás viejo, que si alguien es mentiroso, tú eres mentiroso. Tú ves en otros lo malo, porque eso tú eres. ¿Por qué no le dices a alguien, hermanito, eres muy sabio, eres inteligente? Ese es el reflejo, eso es lo que eres tú, ¿no? Por eso les puse esta imagen de los celos que se está viendo en el espejo del agua, ¿verdad? Es una persona con cabeza de ocelo. Sí, justamente, justamente es lo que dice la casa, es lo que dice la frase. Me reflejo tal y como lo pienso, tal y como lo siento, tal y como lo vibro con mi espíritu. Si digo
Soy un gran guerrero. Todos los demás también son guerreros de la vida. Todos los demás también estamos librando una guerra florida. ¿Y cuál es esa guerra florida? Bueno, esa guerra florida es la lucha con nuestro yo interno. Que si yo digo, voy a regalar esto, voy a regalar voy a regalar esta bolsita. Mi otro yo me dice, no, no lo regales, tú lo necesitas. No, yo dije que lo voy a regalar y lo regalo. ¿Mm? Es esa lucha de que con nuestro otro yo, con nuestro Tezcatl, con nuestro espejo, nuestro Tezcatlipoca, podamos vivir en armonía. ¿Sí? Es un espejo. Somos espejo, hermanitos. Por donde vayamos, somos un espejo. La trecena de Sekali, miren, ella es Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Nos invita a hacer esa red. Somos nosotros, la casa, chequen. ¿Ya vieron que hay un ojito que está adentro? Es el ojito de Teotzin. Este es un Teotzin, una energía sagrada. ¿Y a dónde está? Aquí está, nuestro corazoncito. ¿Y por qué está en lo oscuro? Bueno, nos invita a sumergirnos hacia adentro de nosotros. Cerrar nuestros ojos. ¿Quién soy? ¿Quién realmente soy? Sin tapujos, sin mentiras con nosotros. ¿Quién soy? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué me expreso de una u otra forma? ¿O qué caso tiene ponerme una máscara ante los demás? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sí? Y tenemos aquí un super sustento, si ustedes se dan cuenta. Él es nuestro gran señor Zipac. ¿Sí? De la tierra nace el sustento. Este es el sustento, el Teocintli, el sustento sagrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el sustento. ¿Se acuerdan? 5 y 5, 10. ¿No? Decimos, la parte de la mano izquierda representa la parte espiritual y la mano derecha la parte material, el cuerpo físico. Y además, si se dan cuenta, está emanando esta fuerza de voluntad hacia arriba y hacia abajo. Nos habla de esa dualidad, de esa sabiduría, de esa energía que como el que es abajo, es arriba. Ahora, podemos ver este personaje que está frente a este sustento, que sus ojos están tapados. ¿Se dieron cuenta? Ishkimili, Tezcatlipoca Ishkimili. Nos dice, medítalo, quiérete, quiérete a ti mismo, sumérgete hacia dentro de ti, lo que nos muestra aquí la casita. Reconócete que eres una energía sagrada. Ujú. Itzpapalot, la mariposita de obsidiana, chequen cómo tira este personaje. Este personaje está en su Ixpali, pero no tiene su asiento, ¿no? Le hace falta su asiento, el personaje.
Pero él no se preocupa, se deja llevar, fluye. No está haciendo esfuerzo, no me quiero caer, ¿no? Cheque, es papalo, es la mariposita de obsidiana. Pero para que se convierta en mariposita de obsidiana, ¿qué necesita? Sus alas. La obsidiana nos habla de adentro, es el espejo, es nuestro espejo, es el espejo oscuro. Dice, para que esa mariposa sea libre y vuele como una mariposa negra de obsidiana, ¿qué necesita? Ese proceso. Ponerte frente aquí al espejo oscuro, cerrar tus ojos y limpiarlo. Yo sé que es repetitivo. Tenemos que limpiar de esas energías que no nos permiten volar. ¿Cuál? Pues la bendita religión. Ahí Dios dirá, si es que puedo yo ser feliz. Ojalá que Dios quiera que llegue abundancia a mi vida. Virgencita, por favor, mándame, mándame dinero. Que cuando amanezca en mi almohada, en vez de que sea mi almohadita, sean pacas de billetes, que sean de 1,000 pesos, para que no haga mucho bulto, ¿no? Tenemos que quitar eso. Tenemos que quitar ese humo que de nosotros depende que logremos todo lo que necesitamos. Comprometernos con nosotros, sí, sí, hay que pedir, hay que agradecer, sí, pero también hay que comprometernos, ¿sí? ¿Cómo te vas a convertir luego en mariposa si no lo trabajas? La mariposa, antes de ser mariposa, es un gusano. Para convertirse en mariposa, tiene que entrar en un pequeño capullo, hacer ayuno, a sufrir frío, a sufrir hambre. Después de que pase ese proceso, que le salen alas, ahora sí abre el capullito y sale. Y no todos los gusanos se convierten en mariposa, solo los que se atreven a volar. Solo ellos, los demás, por mucho que quieran, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo que tienen que hacer. Si se dan cuenta, la mariposita de obsidiana tiene las manitas de ocelos con sus garritas, ¿no? Lo cual nos dice, pues al ser mariposa, tienes que sufrir ese proceso doloroso a lo mejor, ¿verdad? Te tienes que dejar fluir y llevar. Y si se dan cuenta en esta parte, tiene un cuchillito. Dice que saber percibir, hay que trabajar con la energía. Aquí dentro de su tocadito, de su chimali, tiene alitas de, plumitas de águila, ¿sí? Tiene las dos antenitas, la de percibir, la de percepción. Este es el tercer ojo que está viendo, que debemos de ver a través de esa mariposa, que es nuestro espíritu, convertirnos en él, en ese espíritu tan vibrante, tan energizador, ¿no? Lo cual nos lleva también, hermanitos, aquí como, como Izpapalo nos enseña, si ustedes se dan cuenta en su tocadito, aquí abajito, en su asiento, tiene un corazoncito, ¿no? Como un tipo huevito con amarillo, es el corazón. Nos habla ella de poder sentar, sentar las bases, que todo depende del corazón, ¿sí? Tiene las rayas aquí rojas de Mishkoat, que hay que volar hacia el universo. Este tocadito nos enseña de color blanco, justamente que nuestro pensamiento debe de ser limpio, puro, impecable. Un oído que debe de fluir, debe de ser florido, unos ojos que deben de percibir, ¿verdad? Esta parte que tiene de color azul,
Nos habla de fluir con esa vista. ¿Sí? Es la trecena número 15. La trecena de Sekali puede aprovecharse para generar introspección, lo que les decía, una introspección, sumergirnos dentro de nosotros, meditación. Aquí miren está, meditar y sumergirnos dentro de nosotros. Reflexionar, reflexión. Si me pongo yo a autoevaluarme, a hacer mi introspección, por lo tanto voy a tener que reflexionar cómo estoy trabajando. Reflexión sobre nosotros mismos, porque somos nuestra casa, para armonizar nuestro hogar, para trabajar con los sueños. Si nosotros nos sumergimos hacia dentro de nosotros, podemos interpretar los sueños. Es importante. Para armonizar nuestro hogar, para trabajar con los sueños y develar conocimiento oculto. ¿Cuál es el conocimiento oculto? Lo que tenemos aquí de nuestros ancestros. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos empoderando nuestro espejo de obsidiana, en donde se refleja en nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos empoderando nuestro yo interno, como casa, como nuestra percepción con Tepeyolotli? Su rumbo, su orientación es Cihuatlampa, el rumbo poniente, su color es rojo de la fuerza de voluntad, su regente es Itzpapalos, ella es Itzpapalos, la mariposa de obsidiana. Es regente de la trecena se casa, también es regente de Coscacuau, ¿sí? Tequillot, Iwan, Tocalchantli. El trabajo con nuestra casa, que es nuestro hogar. Ahora sí vienen los ejercicios. Ya explicamos en qué consiste la casa, para qué nos sirve y trabajar. Realizar una introspección en el espejo del agua. Nosotros somos agua, ¿sí? Al ser nosotros agua, hermanitos, estamos obligados a vernos en nuestro espejo, ¿no? Somos agua en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo quise retomar solamente 4 ámbitos. Para mí son los básicos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Selecciona una fotografía para realizar una introspección profunda en los siguientes ámbitos de nuestro existir. Antes de que yo haga esta introspección, aquí yo les puse una fotografía de su servidor. Primero, tengo que aceptarme. Cuando yo hice el ejercicio, híjole, pues ya tienes canas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y empiezo yo a quererme ver lo negativo. Dije, no, 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 eso no es así. Dice el abuelito, de conocerse a uno mismo con cualidades y defectos. Yo tengo muchos defectos, pero también tengo mis cualidades. Y decirlo con esa seguridad, con esa humildad también. Es que no soy perfecto. Tengo mis errores, horrores, pero también tengo mis aciertos. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy programando a esta casita, a esta montaña, que debo de alimentar mis cualidades. Porque si sé cuáles son mis defectos, los podré atacar más fácil como el ocelotito, el tepeyolot, con un zarpazo. A ver, tranquilo, ¿dónde vas? La parte espiritual, esa es la parte espiritual, Nahuatl, de conocernos a nosotros mismos. En el ámbito físico, o sea, nuestra parte físico de la materia. Cuidar nuestro cuerpo como alimentamos y vibramos. Hermanito, eso es importante, cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, nuestra mente.
nuestras emociones, nuestro espíritu. Todo eso es importante. Ahora, hay una parte que nos dice cómo vibramos. Para algunos podemos decir la parte de cómo vibramos, es decir, cómo yo me comunico con ustedes, cómo yo acepto mis errores sin enojarme, cómo yo tengo que tener esa paciencia, ¿no? De darle la palabra a los que van a hablar, de decirle, bueno, está bien, participa, hermanito, de no decirle, no, tú ya participaste, otra vez vas a participar, no, no, adelante. Esa es la parte de cuidar cómo estoy alimentando mis emociones, ¿verdad? La parte, cómo estoy vibrando. Si digo, es que yo vibro en armonía, intento vivir en la armonía y hago lo contrario, no estoy vibrando como debe de ser. En lo emocional, ¿cómo estoy generando mis emociones para vibrar y conectarnos con todo lo que nos rodea? Estoy vibrando con el odio, pues odio voy a recibir. Estoy vibrando con amor, con respeto, pues eso es lo que voy a recibir, ¿sí? Es muy importante que hagamos esa introspección. Pahteca Xochponcalist, y que la medicina del florecimiento de nuestro ser. Debemos de cuidar mucho, hermanitos, este ámbito. No les había compartido porque este ámbito viene justamente de esto, de cómo yo comparto mi palabra florida como medicina. La medicina, cómo nos entregamos y florecemos, el perfume que regalamos a los demás y preguntarnos. Eso es lo que quiere decir la medicina del florecimiento de nuestro ser. ¿Cómo estoy siendo yo con los demás? ¿Ofendo? ¿Hago daño? ¿Hago sentir mal a los demás? Tengo que pensar eso, ¿sí? Y preguntarnos, estoy siendo perfume o estoy siendo una pestilencia? ¿Estoy siendo medicina en todos los ámbitos? Podemos ahí incluir varios ámbitos. ¿Cómo qué ámbito? El ámbito profesional, en el ámbito, ¿sí? En el ámbito, este, en el ámbito familiar, porque suele suceder. En el ámbito conyugal, con la pareja, en el ámbito que quieran ustedes. Pero sí hay que empezar a ver esa parte, ¿sí? Este es el primer ejercicio para fortalecer nuestra casa. El segundo ejercicio, observar el chimaltonali, el aura de la vida de los hermanitos, potencializando nuestra observación, ¿sí? Todos tenemos nuestro tonal chimali, o sea, nuestra aura. ¿Y es del mismo color? No. Va a depender de qué intenciones tengan con nosotros, ¿sí? Primero, ver de frente al sol. Veo de frente al sol y encontrar su chimaltonal. Después, ejercitar con las personas, animales y plantas. Hermanitos, vamos a encontrar su chimaltonali del solecito cuando viene saliendo. Hagan de cuenta, es en la montaña. Es el solecito, viene saliendo. Se ve como su chimaltonali, como su aura, ¿no? Y quise poner de ejemplo este, es como este es nuestro aura, la luz que emana en nuestra cabeza. Dependiendo del estado de ánimo que tenga la persona, dependiendo de las emociones que viene vibrando esa persona, vamos a verlo eso. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno,
para saber qué intenciones trae y sanarlo. Si yo veo que trae su chimaltonali de un color que podemos vibrarlo como molesto, de color rojo, bien enojado, ¿qué voy a hacer? ¿También me voy a enojar? No, sí, escúchalo. Para eso nos va a servir para vivir en armonía. ¿Por qué? Podemos decir, bueno, pues me lo enfrento. Si viene molesto, pues también de aquí hay. No, ¿por qué? Porque violencia genera violencia. Yo veo que viene bien molesto. Vamos a hablar. Y eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo no cambie de vibración, hermanito. Eso vamos a hacer para controlar nuestras emociones. Porque no debemos de permitir que gente de fuera de nosotros, venga a contaminarnos. Imagínense, llega este bien enojado, yo también me enojo, llega otro enojado, yo también me enojo, llega otro enojado, yo también me enojo. Estoy aceptando el regalo del odio, del enojo. Pero si yo le digo, a ver, si vienes molesto, tranquilízate. Vamos a hablar. No vamos a ofender. No, porque tranquilo. Yo no vibro contigo. Gracias por tu odio, pero en otro momento hablamos. En otro momento podemos conversar. Y este ejercicio de verle su tonal chimali, podemos ejercitarlo con animales y plantas. Hay plantitas que también son muy sanadoras, pero también hay plantas y hay árboles que son ladrones, que son vampiros energéticos. Ojo con eso, porque yo ya les decía, no todos los árboles nos van a dar energía y conexión. Mm. Así como las personas, no todos les vamos a caer bien. Eso téngalo presente. Y también no todos, no todas las personas nos caen bien. ¿Por qué? Porque la vibración que emanamos, decimos, sí, sí, no me has hecho nada, pero simplemente no vibro contigo y ya. No sé si no les ha pasado, por lo mismo. Si vibramos todos en mismo sintonía, nos vamos a repeler. Por eso tenemos que tener bien fortalecidos nuestras emociones. Ejercitar con alguien más para poder pedirle permiso a sus guardianes en leer su poder del Chimaltonali, pidiéndole, pidiéndole la mano izquierda. Yo le pido a alguien la mano izquierda para pedirle permiso, agarro la mano izquierda, le pongo aquí mi mano, esta parte, le pongo acá. Creo que en la danza lo practica mucho, no lo sé. Esto, o sea, esta parte tiene que pegar con la frente. ¿Y qué le estoy diciendo? Te estoy pidiendo permiso que yo pueda leer tu chimali y pueda leer tus pensamientos. Que yo me conecte contigo telepáticamente. Tiene el poder nuestro cuerpo. Recuerden que ya veíamos con Yeyecas el ejercitar, estoy moviendo, me concentro, me concentro, me concentro. ¿No? Después de eso,
esa mano lo llevo, la mano izquierda lo llevo en el corazón. ¿Qué le estoy diciendo? Quiero vibrar contigo en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos, sentir, pensamiento. Y por último, le besas la mano. Pero debes de tener cuidado. Lo sellas con... Tiene todo un significado. No es símbolo dicen algunos que te estás sobajando, te estás humillando. No. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos pidiendo con su mano permiso. Como es izquierdo, la parte espiritual, la parte intangible, las emociones, la parte intangible, nuestro hijillo. Le estamos pidiendo permiso que podamos trabajar con esa persona, al igual que podemos hacer con los animalitos, al igual que podemos hacer con las plantas. Háganlo. Ujú. Al principio se van a sentir que sí se puede. Pidámosles permiso. Todos tenemos, todos tenemos nuestro propio poder. Pidiéndole la mano izquierda para ponerlo en la frente, en el corazón, dándole 4 alientos, que asuma nuestra lealtad. Le vamos a ir 4 veces, que sienta nuestra lealtad. Decirle a sus guardianes, denme permiso trabajar con esta casa hermosa, vibrar con esa casa. Ese es un ejercicio, este es otro. Llevamos 2, con este 3. Conexión con la luna. Seguimos con esto. Salir a saludar a la luna y alimentarnos de su energía. Y absorbo esa energía. Ese es uno. En un contenedor de agua, puede ser en un vasito que no sea de vidrio, que sea de barro, que sea una jicarita, que sea de madera. Vamos a ponerlo a la luz de la luna. Ahorita antes de ir a dormir, si gustan, ponen su contenedor de agua, ¿verdad? Con la luz de la luna se va a empoderar esta agüita. Debe ser agua de manantial, si es posible. Pero no nada más eso, voy a intencionar. Abuelita Luna, aquí está la agüita, yo soy agua. Permíteme que tu sabiduría, tu luz, tu energía entre en esta agua para que yo me pueda alimentar. Te pido encarecidamente, con mucho amor, mucho respeto, mucha humildad, que yo pueda alimentarme de tu energía, de tu ciclicidad, de tu amor por el cambio, de tu fertilidad, ¿no? Porque lo tenemos que intencionar y al día siguiente, pues tomarlo en ayunas. Después de que ya lo voy a traer, abuelita Luna, Tazocamati, gracias. Tomaré tu energía, tomaré las intenciones que yo te pedí. Y estoy cargándome la energía de la luna. En la petición podemos solicitar fertilidad, conexión con las sabias energías o la sabiduría. Y entonces le puse 3 puntitos, todo lo que ustedes le quieran pedir a la madrecita luna. Absorber la energía de la luna para nuestro bienestar, intencionando los 4 rumbos y las 4 fases de la luna. Con ello poder regenerarnos como un nuevo ser, más consciente de su misión en este plano existencial. Sí, son 4 etapas, hermanitos, le decía de la luna.
cuarto creciente, luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Son estos ciclos. Y en cada uno de estos ciclos son 7 días. Entonces esos 7 días, hoy es el séptimo día de la luna. Ujú. Hoy voy a trabajar con mi energía, a mí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pedir sabiduría por los 4 rumbos, vamos a trabajar con ella, vamos a pedirle ese conocimiento, ¿verdad? Con la luna, hermanito. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, con la única intención de fortalecer esta casa, este espíritu, ¿sí? Vamos a ejercitarlo. El cuarto ejercicio, conexión con Tepeyoloj, espíritu de la montaña. Vamos a conectarnos con la montaña, que les puse una montañita, y aquí estoy yo. Yo soy también una montaña, soy un espíritu de la montaña. Tengo mi guardián, y todos tenemos nuestro guardián. Aquí podemos poner una foto de una montaña de nosotros, o traerlo aquí la imagen, hay que hacerlo. Es el cuarto ejercicio. Conexión con Tepeyolojli, espíritu de la montaña. Primero pedir permiso para entrar a la montaña. Llevar una ofrenda de copal, tabaco, fruta, flores. Vamos a entrar. Siempre vamos a entrar con respeto, hermanito. Sí. Siempre entremos con respeto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de entrar con respeto? Porque vamos a un hogar. Es como cuando llegamos a la casa de algún hermanito. ¿Qué hacemos? Oiga, ¿sí me da permiso entrar? Vengo a saludarle, quiero platicar con usted. Si nos dice la persona, sí, pásele, o nos puede decir, oiga, me hubiera avisado antes, mire, ya me voy, es que tengo un compromiso. Ah, bueno, está bien, ya me voy. No puede, que nos diga, no, es que tengo un compromiso, pues no me importa, yo entro. O en cada uno de nuestro hogar alguien toca la puerta y no pide permiso, se va pasando como perrito, le digo yo. Se sienta. Sírvame de comer, a ver, atiéndeme. Todos los que viven aquí, atiéndeme, atiéndeme. Pido esto, pido lo otro. ¿Qué vamos a decir nosotros? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo está eso que vienes acá a mandar? Pasa lo mismo en la montaña, hermano. Vamos a pedir permiso. Permiso para entrar a la montaña, hay que llevar un tabaquito. Siempre que vayamos a la montaña, al río, hay que ir de traje, ¿no? Pues traje copal, traje fruta, traje flores, ¿no? Hay que llevar, porque ahí están las energías, ¿sí? Lo que les decía, hacer un circulito, formar una cruz y en medio de la cruz agarrar un poquito de tierrita debajo de la lengua. Con su permiso, mi gran abuelo, espíritu de la montaña, te pedimos de corazón que nos des permiso a entrar en transgredir su espacio. No venimos con mala intención, venimos con mucho respeto para que nos muestres los lugares sagrados, la medicina para el espíritu, la medicina para el cuerpo, y que permitas y les des permiso a las abuelitas y los abuelos que nos puedan enseñar. En una montaña hay aire, hay agua, en una montaña hay rocas, hay tierra, hay fuego, hay muchas energías ahí, ¿sí? Dice, buscar nuestro hogar sagrado en la montaña, lugares donde conectarnos con nuestros 7 maestros. Son diferentes lugares, no en el mismo lugar.
A lo mejor en la punta de la montaña podemos encontrar al abuelo Yeyecal, al abuelo aire, que podemos alimentarnos de eso, ¿no? A lo mejor a media montaña encontramos un pocito de agua, un manantial. Ahí está, ahí voy a trabajar. No voy a trabajar en el mismo lugar, la tierra. A lo mejor hay una parte de la montaña, ahí está plancito, pues voy a trabajar aquí. El fueguito, a lo mejor quiero prender un fueguito con mucho cuidado, limpio bien para no quemar la montaña. Pongo mi fueguito para trabajar, para cocer mis alimentos y todo eso. Tonatiutzin, en alguna parte de la montaña podemos percibir mejor el abuelo Tonatiu. Tlaloc, en ese lugar podemos ver por ahí las nubecitas en la montaña. A veces no lo vamos a ver a Tlaloc. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué momento vamos a la montaña. Y el séptimo maestro, cada uno de nosotros. Tehuatzin, usted, es una palabra de respeto de Tehuatzin. Tú eres una medicina, ¿sí? Vamos a trabajar con él, vamos a conectarnos con los hermanitos animalitos y árboles. Si somos y tenemos el espíritu de la montaña, hay que hablarle a los animalitos. Al principio, hasta con nosotros mismos podemos decir, sí, si me ven hablando con los animalitos. Pero si no lo creemos, si lo creamos esa comunicación, es posible con los árboles. Colectar la medicina de Xochiquetzali. Xochiquetzali quiere decir la flor hermosa, y la flor hermosa es toda la naturaleza. A lo mejor en esa montaña encuentro unas florecitas que son medicina, algunas hojitas. A eso me refiero de colectar medicina. Ujú. Y así podemos ir fortaleciendo nuestro espíritu de la montaña. Todos tenemos nuestro espíritu de la montaña, hay que intentar comunicarnos con los animalitos, después con las personas, con las plantas, con el agua, con el aire, ¿sí? Sí, hermanitos, entonces, como podrán ver, es uno, dos, tres, más o más, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Son 4 ejercicios de Cali, ¿no? Este es otro ejercicio, la lectura del Chimale, conectarnos con la luna y con Tepeyolot, ¿sí? Yo sé que pueden decir, híjole, son muchos ejercicios, sí, claro, pero no es necesario que hagan todos los 4. Dicen, pues hoy solamente puedo hacer 2, hagan esos 2, pero tomen sus notitas, por eso yo intento enviarles el material al grupo, o sea, el PowerPoint en PDF, por si lo leen en su celular, PDF los puede leer en su celular. Pues sí, porque estamos en la veintena de Paquetzalistli. Después de esta veintena se repite, de ahí sigue otra veintena, también va a tener Zipacli Cali en la otra veintena, puede trabajar con los otros 2 ejercicios cuando sea Tonali Cali. Adelante, hermanito, adelante. Lo importante es que ustedes tengan ese conocimiento y vayamos practicándolo. Híjole, maestro, es que me gustaría hacer la de Yeyekat, la de la cuerdita que me voy a conectar con mis vidas pasadas. O este ejercicio en la mañana, en la tarde. Todo es posible, ¿no? Todo es posible, hermanitos. Bueno, entonces, estos son los ejercicios. Este es el ejercicio de Cali. No nos olvidemos que somos una energía sagrada de la casa. ¿Sí? Bueno, hermanitos. De mi parte sería todo con el respecto, al respecto del ejercicio de Cali. No sé si quisieran compartirnos algo o tuvieran alguna duda, adelante. Inclusive, si ahorita dicen, no, pues me parece que sí lo entendí todo. Sí, sí, sí. Pero al momento de, ¿y eso cómo sería? Leo nuevamente la presentación, pero aún no me queda claro. Pues mándenme un mensajito, igual yo les contesto
Me tomo mi tiempo para poder contestarle en audio o escribiéndolo ahí en el WhatsApp. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si hubiera alguien que quisiera compartirnos su palabra, su experiencia, o lo ponemos en práctica y mañana lo comentamos. También es posible. De mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente por su comprensión de que sí alargamos esta clase, pero pues también queremos ir archivando, queremos ir avanzando de acuerdo a las energías que van vibrando. ¿Sí, hermanitos? Tlazohcamati. Muy Mm, bien. ah, Sí, adelante, mi hermanito. Tlazocamati. bueno, nada más yo quería pues darle mucho las gracias porque se haya tomado el tiempo, todas estas, creo, más de 2 horas casi que se tomó para explicarnos los temas, pues la verdad sí es mucho tiempo y hay mucha enseñanza que nos está dando ahorita y pues me siento agradecido, ya tomé mis notas de varios de los ejercicios que nos dijo y pues lo voy a poner en práctica y a ver cómo nos va. Claro que sí, hermanito. Y Canochi no yolo, de todo corazón. Tlayocoli, recuerden que la palabra Tlayocoli es un regalo de la tierra y de los abuelos, ¿no? Tlazocamati nocniva. Les agradezco, hermanitos. Yo sé que hay que ponerlos en práctica. Al momento de practicarlos van a surgir dudas, pero pues para eso estamos, hermanitos, ¿no? Para eso estamos, para seguir avanzando juntos. Tlazocamati nocniva. Tlazocamati mi. Tlazocamati, Tamashchani, Timoitas que mostla nocniva. Timoitasque Mostra. Quema. Muchas Atimo se ubican. Gracias, maestro. Sí, hermanito. Hermanita, descansemos.